Estamos en cuarentena y hay muchas preguntas que surgen sobre lo que está pasando en República Dominicana. En este video, en 10 preguntas, yo voy a explicarle cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno y por qué. La primera de las preguntas es, ¿qué es un estado de excepción? Un estado de excepción es cualquier situación extraordinaria, según lo define la Constitución, en la que se ve afectada la seguridad de la nación, la seguridad de sus instituciones y la seguridad de las personas, y frente a las cuales las facultades ordinarias del presidente son insuficientes. La segunda pregunta, ¿cuáles son los diferentes tipos de estado de excepción? La misma Constitución establece tres. El primero de ellos es el estado de defensa, que se da cuando existe alguna agresión a la integridad territorial nuestra armada. Imagínense, por ejemplo, el caso hipotético de una invasión militar por tierra que pueda venir desde Haití. El segundo tipo de estado de excepción es el estado de conmoción interior. Y este se da, según la Constitución, cuando se da una alteración del orden público atribuible a cualquier factor nacional, como por ejemplo alguna insurrección, alguna guerra civil o algo por el estilo. Y el tercero es el estado de emergencia, que es cuando se da una alteración también del orden público y la seguridad de los dominicanos, pero por una razón no incluida dentro de los dos otros anteriores estados de emergencia. O sea, cuando no es algo por agresión territorial o cuando no se da una alteración del orden público por una causa doméstica. Tercera pregunta, ¿cómo se aprueba un estado de emergencia? Bueno, el presidente de la República tiene que enviar una solicitud al Congreso especificando exactamente cuáles son los derechos que busca suspender para poder enfrentar esa emergencia nacional, cosa que hizo el presidente el pasado 18 de marzo. La cuarta pregunta, ¿qué fue lo que solicitó el Poder Ejecutivo? Bueno, solicitó autorización del Congreso para que se suspenda temporalmente por 25 días el derecho de tránsito, el derecho de asociación y el derecho de reunión, que son derechos constitucionales. Esa era la base necesaria, legalmente hablando, para poder imponer las medidas que se han impuesto ahora, que son las que le explico en la pregunta siguiente. ¿Qué fue lo que aprobó el Congreso entonces? Bueno, el Congreso aprobó la declaratoria de un estado de emergencia, autorizó al Poder Ejecutivo a suspender temporalmente y de manera selectiva, dicho sea de paso, el derecho de tránsito, libertad de reunión y también de asociación. ¿Y qué entonces fue lo que dispuso el Poder Ejecutivo? Como ustedes vieron en el discurso del presidente, dentro del paquete de medidas, las más importantes son las siguientes. Primero, el tema de declaración de un estado de emergencia nacional por 25 días. Segundo, también se dispuso el cierre por 15 días de toda la actividad comercial no esencial para el pueblo dominicano. Y esto es muy importante, lo no esencial. ¿Por qué? Porque de esa suspensión de actividades están excluidas varios sectores. ¿Cuáles están excluidos? Están excluidos el sector de industrial, por ejemplo, las fábricas dominicanas que fabrican alimentos o cualquier tipo de insumo. Están incluidas las zonas francas también. Están excluidas las empresas que se dedican a sectores esenciales para el pueblo dominicano, por ejemplo, los supermercados, los colmados, las estaciones de combustible, las farmacias, los laboratorios, incluso los bancos podrán seguir operando, pero con un horario limitado. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estamos nosotros entonces en cuarentena total? No, no estamos en cuarentena total como están en Francia o como están en Italia. Estamos en medidas de aislamiento social y una cuarentena selectiva. Emil, ¿y qué significa eso para mí? Bueno, que si usted es empleado de una industria que se encuentra excluida de las disposiciones del Poder Ejecutivo, pues usted podrá probablemente continuará trabajando en la empresa, pero se le exhorta a la empresa a que adopte medidas como por ejemplo flexibilizar la jornada de trabajo, permitir el trabajo remoto. Y en los casos en que eso no sea posible y en los casos en que los trabajadores necesiten estar trabajando constantemente, pues reducir en la medida de lo posible la jornada de trabajo. ¿Y qué dice el Ministerio de Trabajo? Que es otra pregunta sobre toda esta situación. Si por ejemplo usted es un empleado de una empresa que suspendió sus labores comerciales porque no se encuentra dentro de la lista excluida que ya les expliqué, pues usted tendrá que irse para su casa por 15 días. ¿Y qué pasa con su salario? Se pregunta usted. Bueno, por una resolución del Ministerio de Trabajo, lo que se le exhortó a las empresas fue a que esos 15 días
se lo dé a los empleados libre y que se lo compute como días de vacaciones pagadas. O sea que usted va a tener como quiera su salario mientras la empresa no esté operando. ¿Y qué pasa con las personas que ya tomaron sus vacaciones o que no tienen tiempo suficiente en la empresa para calificar para estas vacaciones? Bueno, el mismo Ministerio de Trabajo estableció que en esos casos se le adelantará al empleado una semana de vacaciones pagadas y se le pagará otra semana adicional para hacer los 15 días de nómina con cargo a la empresa. O sea que los empleados cuyas empresas cesen operaciones temporalmente y no se encuentren dentro de las empresas que ya les expliqué anteriormente, podrán recibir su pago por los 15 días en los que tendrán que cesar en sus labores. ¿Y cuáles medidas está tomando el gobierno y el Banco Central para el impacto que va a tener esto en la economía nacional? Esto es muy importante. Se estima, por ejemplo, que el sector turismo dejará de generar más de 400 millones de dólares en estos días de suspensiones temporales. Para aminorar un poco el impacto económico, el Banco Central ha tomado varias medidas. La primera de ellas fue que redujo la tasa de política monetaria, que en pocas palabras eso significa reducir el precio de dinero con la intención de que se reduzca los intereses que se pagan por préstamos y se dinamice un poco la economía. La segunda medida fue que se dispuso una inyección de liquidez a la economía de 52.000 millones de pesos, que viene por múltiples vías, pero la clásica que ya ustedes conocen es que el Banco Central flexibiliza los requerimientos de encaje legal, o sea, de dinero líquido que deben mantener las instituciones financieras, y permiten que ese dinero nuevo que las instituciones pueden utilizar pues se dé en la forma de préstamos que van focalizados al consumo personal, a las industrias, etc. Muy importante es que se congela la calificación de los deudores durante los próximos 60 días. Si usted va a tomar un préstamo, usted sabe que usted tiene un nivel de riesgo asignado. Eso va a variar en función de su comportamiento financiero. En estos próximos 60 días no se va a variar la condición ni la calificación de riesgo suya, aun si usted no puede pagar las cuotas de ese préstamo hipotecario o de ese préstamo personal por razones atribuibles a la actual crisis. Faltan todavía muchas medidas, obviamente estas son medidas importantes, pero preocupa qué va a pasar con las personas que no tienen empleo fijo. Y bueno, eso es algo que ya veremos en los próximos días cómo se da. Quédese en casa, salga solamente para lo absolutamente imprescindible y si usted es de los trabajadores que tienen que continuar en su jornada de trabajo, pues tome todas las medidas del lugar, exíjale a su empleador que le provea desinfectante y que le provea las medidas mínimas para que usted pueda trabajar de manera segura. Señores, disfruten en casa y nos vemos en una próxima entrega. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal dándole al botón suscribir y 2 veces por semana compartiré con ustedes comentarios y reflexiones sobre la realidad local y la internacional. Nos vemos y me quedo aquí en casita tranquilo.